Hola amigos y amigas, y tenemos que hablar sobre el Oscar 2025, evento que se llevó a cabo anoche. Y bueno, empezamos. En cuanto al presentador, Conan O'Brien, me parece que estuvo bien, estuvo a la altura. No digamos que ha sido el mejor presentador en los últimos tiempos, pero sí está tratando o trató de rescatar esa energía positiva, sus chistes sarcásticos y el picante que le metió, haciendo mención de los tweets de Carla Sofía Gascón. Estuvieron geniales. Eres un crack, yo te lo diría. Me gusta mucho su humor, a mí en lo particular, y me parece que le dio un poco de frescura esa parte que hicieron con Adam Sandler. Pese a que el actor ya había estado en los Globos de Oro, aquí le inyectó un poco de frescura y dinamismo a la ceremonia. Algo que no me gustó fue la duración. Los premios duraron 15 minutos más que el año pasado. No entiendo, sí, pero acá hay una contradicción impresionante. Dicen que no va a haber los musicales que tradicionalmente se cantaban en vivo referente a las películas nominadas a Mejor Canción Original. Este año se eliminó eso, entonces muchos pensamos, ok, es porque están tratando de acortar el tiempo. No, señores. Nos metieron un especial de James Bond que solamente lo que hicieron fue destruir la canción de Skyfall. Skyfall, sin Adele no es Skyfall, se tenía que decir y se dijo. Y también todo bien con Queen Latifah, pero no entiendo qué hacía allí. Me sacan las músicas de las películas nominadas y me metes música de películas no nominadas o otras cosas. No sé qué intentaron hacer, pero no salió. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en las categorías. Mejor actriz secundaria se lo ganó Zoe Saldana por Emilia Pérez, algo que ya veníamos viendo que se iba a ocurrir. Zoe, no te merecías el premio, te lo regalaron. No me caías mal, tu interpretación no me cayó mal, pero realmente dices ser latina, herencia latina. Haces una película refiriéndote a una mujer latina que está luchando contra un sistema de corrupción y desaparecidos, y en tu discurso no mencionas absolutamente nada de eso, de la problemática de México, la corrupción en América Latina, o sentirte, no sé, identificada o mandar aliento a la familia de los desaparecidos. No, realmente Emilia Pérez cumplió su función. Fue una película de laboratorio para intentar incluir y hacer que seas famosa, y generar premios y generar audiencia. Pensaron que hacemos una película de un hombre que era malo, se transforma en mujer, entonces bueno, a eso le metemos la desaparición de la historia de los desaparecidos de México y ya. Con eso tenemos el Oscar. Soy John Odiar. Pues no. Zoe, eres de todas las nominadas, eres la menos que te lo merecías. Te regalaron un Oscar. Ok, pasamos a la siguiente categoría. Mejor actor secundario, Kieran Culkin, por supuesto un crack. Se lo merecía al 100%, era hacia él. No hay novedad acá. Ahora pasamos a la sorpresa del año. Mejor actriz principal. Evidentemente aquí hubo un robo. Demi Moore, te robaron el premio. Los académicos prefirieron la narrativa de la trabajadora sexual antes que la crítica que hacen a los medios, específicamente a la industria de la televisión y en este caso la industria del cine, en los cuales la película La Sustancia lo que nos dice es que desechan a las mujeres viejas cuando ya tienen su edad por unas más jóvenes, sin importar su talento. Mickey Madison, nada en contra de ti, me gustó tu participación, pero siento que es un papel que cualquier buena actriz pudiese interpretar. No le quito méritos, Mikey Madison se lleva la película, ella hace realmente a Nora, pero estoy convencido que había mejores actrices, inclusive que no lograron el puesto de nominadas, como el caso de Angelina Jolie, que está espectacular en María Callas, y ni siquiera la reconoció. O sea, no vamos a decir que Mikey Madison fue la mejor actriz del año 2024 porque sería una blasfemia. Ok, siguiente categoría, mejor actor principal. Aquí se lo llevó Adrien Brody por El Brutalist o The Brutalist. Nada que decir, se lo merecía. El contrincante más cercano era Timothée Chalamet. Le dijeron, Timothée, espera, si querés
Si querés ser la perfección, tenés que esperar a tu turno. Realmente no me molesta que Adrian se lo haya ganado porque es una actuación espectacular, pero me hubiese gustado que aquí Timothy hubiese dado una sorpresa. Ahora vamos en las categorías principales. La mejor película, Anora sorprende con 5 premios. Se lleva mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor montaje y la de mejor actriz. 5 premios. Cuando gana el mejor montaje o edición, yo dije, listo, Anora se lleva todo. Es evidente, siempre o casi siempre coincide el montaje con la mejor película. No con la mejor dirección, pero ya venía de haber ganado el sindicato de productores, el sindicato de directores. Yo dije, no se lo van a negar. Bien por el cine independiente, vimos ganarse 4 premios al gran Sean Baker, un director que no me molesta, me ha encantado desde que lo vi en Red Rocket, me encantó esa película y empecé a seguirlo más, ¿no? Que Anora sea la mejor película del año 2024, no lo creo. Yo creo que El Brutalista me sigue convenciendo y hasta Conclave me sigue convenciendo. Ojo, no me molesta, fue una película que disfruté, me gustó y si quieres saber lo que opino acerca de Anora, puedes irte a mi canal de YouTube, me encuentras como Alfredo JP y ahí están todas las nominadas. Ahora vamos con las que fueron olvidadas, pero les dieron algo. Esto nos referimos a Wicked, que se llevó 2 premios solamente, se llevó la mejor vestuario y también el mejor diseño de producción, bien merecido. Vamos con Dune parte 2, que solamente se llevó los efectos visuales y el mejor sonido. Denis Villeneuve, fue injusto este año para ti, debiste haber entrado al mejor director. Yo no te hubiese puesto mejor película, pero sí a mejor montaje y mejor dirección. De verdad fue un robo para ti, pero por lo menos te llevaste, la película fue reconocida con 2 estatuillas. Flow, la sorpresa del año, no me molesta, a mí me encantó muchísimo hacerlo con un software libre y no humanizar a los animales, me pareció algo impresionante. Le gana Robot Salvaje, no me molesta, me gusta esa sorpresa, impresionante. Y por supuesto los Oscars corrigieron, la Academia hizo lo correcto en darle la mejor película internacional o de habla no inglesa a Emilia Pérez. Perdón. Fue un chiste. Reconoce, no le dan el premio a Emilia Pérez y en cambio se lo lleva la que fue la mejor película internacional y una de las mejores del año 2024. Se trata de Aún estoy aquí o I'm Still Here. Ojo, esta película me gustó mucho más que Anora. Anora es muy buena, pero esta me gustó más. No es porque es de Latinoamérica, es por la temática, la actriz principal, el montaje, la música. Se nota que fue una película hecha con corazón. Por otro lado, antes de irme, quiero decir que no sé qué fue peor. Si ver a Mick Jagger dar un premio a la mejor canción original a una canción, interpretada por Carla Sofía Gascón y Zoe Saldana. Verlos ganar a ellos en vez de a Elton John, o sea, me imagino la cabeza de Mick Jagger en ese momento, o ver a votantes que no saben hablar español votando por una canción de habla en español. Evidentemente los académicos no entendieron nada. ¿Cómo le van a dar la mejor canción original a Emilia Pérez? Pero bueno, esto ha sido el resumen, mi resumen y una cosa que yo llamo lo que el Oscar se llevó. Bueno, nos vemos en el próximo año, pero seguimos dando críticas de películas y series. Así que no olvides de seguirme, suscríbete a mi canal de YouTube, me encuentras como Alfredo J. Bello y también me puedes seguir en TikTok, Instagram y X. Será entonces hasta una próxima. Bye.